Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 3 de agosto del 2022, damos inicio a nuestra sesión número 29 de lectura y estudio de la última revisión 2021 del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a leer y estudiar el documento número 17, los 7 grupos de espíritus supremos. Bien, como siempre, damos gracias de estar reunidos en una breve oración que esta vez la voy a ofrecer yo. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente en tu nombre y en torno a tu revelación. Queremos nuevamente renovar nuestro deseo, nuestra firme decisión de hacer tu voluntad. Te pedimos por las personas que necesitan apoyo moral, apoyo económico, apoyo de salud. Te pedimos por las personas que sufren y te pedimos que nos des la oportunidad de ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Te pedimos también que avance el tiempo de corrección en donde estamos y que nos permitas poner nuestro granito de arena para lograr que este mundo mejore y salga de la oscuridad, salga del engaño y salga del sufrimiento que ahora está viviendo. Pedimos también por las intenciones de cada uno de nosotros y agradecemos la presencia de Jesús entre nosotros también. Amén. Ok, entonces voy, de acuerdo a mi lista. Renato se conectó primero. Entonces te invitamos, Renato, a que abras tu libro y nos leas la introducción del documento número 17. Ok. Hoy no traigo mis audífonos porque como me cambié de casa hace 2 días, no sé dónde los dejé, cara, y entonces estoy ahorita medio hecho bolas. Entonces, ¿Preferirías no leer entonces? no, sí, porque no, pero nada más que oigo mejor con los audífonos. Nosotros te oímos perfectamente. Ok, entonces comparto. Gracias. Los 7 espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos son los directores universales que coordinan la administración segmentada en 7 del gran universo. Aunque todos están catalogados dentro de la familia funcional del espíritu infinito, los 3 grupos siguientes se clasifican habitualmente como hijos de la Trinidad del Paraíso. 1, los 7 espíritus maestros. 2, los 7 ejecutivos supremos. 3, los espíritus reflectantes. Los 4 grupos restantes son traídos a la existencia por los actos creativos del espíritu infinito o por sus colaboradores con estatus creativo. 4, los auxiliares reflectantes de imagen. 5, los 7 espíritus de los circuitos. 6, los espíritus creativos de los universos locales. Y 7, los espíritus mente adjuntores. Estos 7 órdenes se conocen en Ubersa como los 7 grupos de espíritus supremos. Su ámbito funcional se extiende desde la presencia personal de los 7 espíritus maestros en la periferia de la isla eterna, pasando por los 7 satélites paradisiacos del espíritu, los circuitos de Abona, los gobiernos de los superuniversos y la administración y la supervisión de los universos locales, hasta llegar incluso al servicio humilde de los adjuntores otorgados a los campos de la mente evolutiva de los mundos del tiempo y el espacio. Los 7 espíritus maestros son los directores que coordinan este extenso campo administrativo. En algunos asuntos relativos a la regulación administrativa del poder físico organizado, de la energía, de la mente y del misterio impersonal del espíritu, actúan personal y directamente. Y en otros actúan a través de una amplia diversidad de colaboradores. En todos los asuntos de naturaleza ejecutiva,
resoluciones, regulaciones, ajustes y decisiones administrativas, los espíritus maestros actúan en las personas de los 7 ejecutivos supremos. En el universo central, los espíritus maestros pueden actuar a través de los 7 espíritus de los circuitos de Abona. En las sedes centrales de los 7 superuniversos se revelan a través del canal de los espíritus reflectantes y actúan a través de las personas de los ancianos de los días, con quienes están en comunicación personal a través de los auxiliares reflectantes de imagen. Los 7 espíritus maestros no se ponen en contacto directa y personalmente con la administración del universo a un nivel inferior al de las cortes de los ancianos de los días. El espíritu maestro de Orbontón administra vuestro universo local como una parte de nuestro superuniverso, pero su función en relación con los seres nativos de Nevadón la desempeña directamente y la dirige personalmente el espíritu madre creativo residente en Salvington, la sede de vuestro universo local. ¿Quieres que me vaya al principio? Yo creo que sí, vale la pena resaltar algunas cosas de estos párrafos introductorios, ¿no? Bien, este documento continúa hablándonos de estas altas personalidades divinas que son los regentes y los ayudantes de los regentes de los superuniversos, ¿no? La creación post-Abona. Y nos hablan de 7 grupos. Los 3 primeros son grupos creados por la Trinidad. Ahí están los 7 espíritus maestros, sus ejecutivos supremos, porque ellos trabajan a través de los ejecutivos supremos, los espíritus reflectantes, y después hay cuatro grupos más que son creados por el espíritu infinito o sus asociados creativos, con poder creativo, como son los auxiliares reflectores de imagen, los 7 espíritus de los circuitos, los espíritus creativos de los universos locales, o sea, las madres divinas, las consortes de los Migueles, y finalmente los espíritus que ahora han traducido como mente adjutores, que antes se conocían como espíritus ayudantes de la mente. Bien, básicamente esa es la clasificación. Pasaríamos ahora al número 1, si es que no hay alguna pregunta, inquietud o aclaración o aporte. No. ¿Y quién va a leer? A continuación nos leería Miriam. Miriam, ¿nos puedes compartir tu libro y leer el numeral 1? Los 7 ejecutivos supremos. La sede ejecutiva de los espíritus maestros ocupa los 7 satélites paradisíacos del espíritu que giran alrededor de la isla central entre las esferas resplandecientes del Hijo Eterno y el circuito más interior de Abona. Estas esferas están bajo la dirección de los ejecutivos supremos, un grupo de 7 que fueron trinizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu, según las especificaciones de 7 espíritus maestros, para generar un tipo de seres que pudieran actuar como sus representantes universales. Los espíritus maestros mantienen varias divisiones de los gobiernos de los superuniversos a través de estos ejecutivos supremos. Son ellos quienes determinan, en gran medida, las tendencias constitutivas básicas de los 7 superuniversos. Son perfectos de manera uniforme y divina, pero por diversidad de personalidades. No están encabezados por un presidente. Cada vez que se reúnen, eligen a uno de ellos para presidir ese consejo conjunto. Periódicamente al paraíso para reunirse en consejo con los 7 espíritus maestros. Los 7 ejecutivos supremos actúan como coordinadores administrativos del universo. Se les podría calificar como la junta directiva de la creación posterior a Abona.
No se ocupan de los asuntos internos del paraíso y dirigen sus esferas de actividad en Abona a través de los 7 espíritus de los circuitos. Por lo demás, hay pocos límites al alcance de su supervisión. Se dedican a las cosas físicas, intelectuales y espirituales, ven todo, oyen todo, sienten todo, incluso saben todo lo que sucede en los 7 superuniversos. Estos ejecutivos supremos no dan origen a políticas ni modifican procedimientos del universo. Se ocupan de ejecutar los planes de la divinidad por los 7 espíritus maestros. Tampoco interfieren en el gobierno de los ancianos de los días de los superuniversos, ni en la soberanía de los hijos creadores de los universos locales. Son los ejecutivos coordinadores cuya función consiste en llevar a cabo las políticas conjuntas de todos los regidores debidamente constituidos del gran universo. Cada uno de los ejecutivos, junto con las instalaciones de su esfera, se dedican a la administración eficiente de un único superuniverso. El ejecutivo supremo número 1, que actúa en la esfera ejecutiva número 1, está enteramente ocupado en los asuntos del superuniverso número 1, y así sucesivamente hasta el Ejecutivo Supremo número 7, que trabaja en el 7º satélite paradisíaco del espíritu y dedica sus energías a la gestión del 7º superuniverso. El nombre de esta 7ª esfera es Orbontón, pues los satélites paradisíacos del espíritu tienen los mismos nombres que sus correspondientes. De hecho, a los superuniversos les pusieron los nombres de los satélites. En la esfera ejecutiva del 7º superuniverso, la cantidad personal dedicado a mantener en orden los asuntos de Orbontón sobrepasa los límites de la comprensión humana y abarca prácticamente a todos los órdenes de inteligencia. Todos los servicios de los superuniversos de envío de personalidades, excepto los espíritus inspirados de la Trinidad y los ajustadores del pensamiento, pasan por uno de esos 7 mundos ejecutivos en sus viajes por el universo, hacia y desde el paraíso. Se mantienen los registros centrales de todas las personalidades creadas por la tercera fuente y centro que actúa en los superuniversos. El sistema de archivos materiales y espirituales de uno de esos mundos ejecutivos del espíritu asombra incluso a un ser de mi orden. La mayor parte de los subordinados inmediatos supremos está compuesta por hijos trinizados de las personalidades del paraíso Abona y por la prole trinizada de los mortales que se han graduado en la formación multisecular del programa ascendente del tiempo y el espacio. El jefe del Consejo Supremo del Cuerpo de la finalización del paraíso nombra a estos hijos trinizados para servir en los ejecutivos supremos. Cada ejecutivo supremo tiene 2 gabinetes consultivos. Las espíritu infinito de la sede de cada superuniverso eligen de entre ellas representantes para servir durante un milenio en el gabinete consultivo primario de su ejecutivo supremo. Para todos los asuntos que afectan a los mortales ascendentes del tiempo, hay un gabinete secundario compuesto por mortales que llegar al paraíso y por hijos trinizados de mortales glorificados. Este cuerpo es elegido por los seres en perfeccionamiento y ascensión que moran en las 7 sedes de los superuniversos. Los ejecutivos supremos nombran a todos los demás responsables de asuntos. Los satélites paradisíacos del espíritu se celebran grandes cónclaves cada cierto tiempo. Los hijos trinizados asignados a estos mundos, juntos con los logrado llegar al paraíso, se congregan con las personalidades de espíritu de la tercera fuente y centro para tratar sobre las luchas y triunfos de las carreras ascendentes. Los ejecutivos supremos presiden siempre estas asambleas fraternales.
Una vez por milenio paradisíaco, los 7 ejecutivos supremos dejan su ciudad y van al paraíso a celebrar su cónclave milenario de saludos y buenos deseos universales para las huestes inteligentes de la creación. Este acontecimiento memorable tiene lugar en presencia directa de Magestón, el jefe de todos los grupos de espíritus reflectantes. De este modo pueden comunicarse simultáneamente con todos sus compañeros mediante el funcionamiento único de la reflectividad universal. Gracias, Miriam. Por favor, retrocede. Como ven ustedes, aquí nos están hablando de altísimas personalidades divinas, ¿no? En el documento anterior habíamos leído sobre los 7 espíritus maestros o espíritus rectores, como está en otra traducción. Estos son las creaciones del Espíritu Infinito. O sea que aquí empieza ya todo ese séquito de divinidades encargadas de la administración, el control y todo lo que se refiere a los aspectos materiales, mentales y espirituales de los 7 superuniversos. Entonces, habíamos visto que los espíritus maestros están en el paraíso y tienen unas sedes focales en ciertas áreas del paraíso periférico, o sea, están alrededor, ¿no? Entre el paraíso superior y el paraíso inferior. ¿Y por qué están ahí? Porque a través de esos puntos focales, ¿no? Envían todas las energías, la potencia espacial que va a dotar digamos, esa energía paradisíaca que va a formar toda la realidad, la realidad finita en esos superuniversos, ¿no? Entonces, ellos deben estar ahí. Pero sus sedes ejecutivas ocupan las 7 esferas paradisíacas del Espíritu Infinito. O sea, ustedes saben que el paraíso está rodeado por las 7 esferas del Padre, la más interna, luego las esferas luminosas del Hijo, en donde no hay personalidades, ¿no? Nadie puede entrar ahí, o solamente seres que no son personales. Y por fuera de este segundo circuito está el circuito de las inmensas mundos sagrados del espíritu. Y aquí es donde cada uno de estos espíritus o ejecutivos supremos tienen sus sedes y desde ahí dirigen los superuniversos, ¿no? Entonces, podríamos decir que los espíritus maestros que están en la periferia del paraíso tienen sus sedes ejecutivas en los satélites paradisíacos del espíritu, y en estos satélites, ¿no? Están las oficinas, por decirlo de alguna manera, de sus ejecutivos supremos, ¿no? Los ejecutivos supremos entonces están ahí. Vendrían a ser sus representantes universales. El siguiente párrafo que dice, los espíritus maestros mantienen contacto. Mantienen contacto con los distintos niveles de gobierno superuniversal a través de sus ejecutivos supremos. Ellos determinan las tendencias constitutivas básicas, dicen, de los superuniversos. No sé a qué se refiere con eso de las tendencias ejecutivas básicas. Pienso que es porque cada espíritu maestro tiene una característica de la deidad trina, ¿no? Ustedes saben, el primero tiene características del Padre, el segundo del Hijo, el tercero del Espíritu, y después combinaciones de estos, hasta el séptimo, que tendría características divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, a esto creo que se llaman las tendencias constitutivas básicas de los superuniversos, ¿no? Aquí hacen sus reuniones, sus llamados cónclaves, ¿no? Y también se reúnen en el paraíso con los consejos de los espíritus maestros. Bien. El siguiente párrafo que habla de los 7 ejecutivos supremos, ¿no? No tienen nada que ver con el paraíso, no se ocupan de asuntos del paraíso y tienen poco que ver con las esferas de Abona, o sea, con el universo central, ¿no? Sin embargo, mantienen una relación muy estrecha con los espíritus de los circuitos y de esa forma están enterados de todo lo que pasa en Abona.
Nos dice aquí que son la Junta Directiva Coordinadora Administrativa de la creación post-Abona. ¿Ya? Esa es más o menos la función de estos ejecutivos, ¿no? Una Junta Directiva Coordinadora Administrativa. Dirigen las cosas físicas, o sea, todo lo que es material, las cosas intelectuales, todo lo que es mente, y las cosas espirituales. Y ven, oyen y sienten todo. Pero también saben todo lo que sucede en Abona y los superuniversos, como les decía. Siguiente párrafo. Estos ejecutivos supremos no dan origen. No dan origen a las políticas, o sea, no se encargan de hacer normas ni procedimientos, ¿no? Como es la idea de un ejecutivo, la idea de que tenemos nosotros aquí de un ejecutivo, ¿no? Más bien son los ejecutores de los planes que estos espíritus maestros ya tienen para cada superuniverso. Tampoco interfieren con el gobierno de los ancianos de los días. Ustedes saben, los ancianos de los días son los regentes, los rectores por antonomasia, representantes de la Trinidad en los superuniversos, y son los administradores de justicia. Entonces, estos ejecutivos supremos no tienen mayor trato o, digamos, interacción con estos ancianos de los días, ¿no? Sin embargo, coordinan las políticas de todos los gobernantes del gran universo. O sea, estamos hablando de gobernantes de universos locales, de constelaciones, de sectores menores, de sectores mayores. Bien, cada uno de los ejecutivos. Cada ejecutivo supremo administra un solo sector superuniversal, desde la esfera sagrada correspondiente, cuyo nombre, aquí nos enteramos, corresponde con el nombre del superuniverso. En nuestro caso, la séptima esfera paradisíaca del espíritu se llama Orbontón, y por lo tanto el superuniverso número 7 se llama Orbontón. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablamos de los espíritus maestros que también tienen nombre, ¿no? Y habíamos puesto los nombres que hemos encontrado en esta escuela de cosmología. Pero esos no son los nombres. Ellos no dan los nombres a los superuniversos. Los nombres los dan las esferas sagradas del espíritu, del tercer circuito de satélites paradisíacos. Bien, la mayor parte de los subordinados, avanza un poquito más, perdón, en la esfera ejecutiva viene, ya. La cantidad de personal dedicado a Orbontón sobrepasa, dice, los límites de la comprensión humana. Abarcan todos los servicios de envíos de personalidades de todos los órdenes de inteligencia celestiales, excepto los espíritus inspirados de la Trinidad y los ajustadores del pensamiento. El sistema de archivos materiales, morontiales y espirituales realmente asombra al revelador. Y el revelador es un consejero divino, o sea, es un tipo de altísimo rango. Bien, el siguiente párrafo que nos dice la mayor parte de los subordinados. Bien. El jefe del Consejo Supremo del Cuerpo de la Finalización del Paraíso nombra a los hijos trinizados, que son la mayor parte de los subordinados inmediatos de los ejecutivos supremos, ¿no? El resto de los subordinados y responsables de asuntos son nombrados por los mismos ejecutivos supremos. Entonces, la mayor parte es nombrada por el Consejo Supremo del Cuerpo de la Finalización del Paraíso. Ok, bueno, así está la organización, ¿no? A continuación, cada Ejecutivo Supremo. Cada Ejecutivo Supremo tiene dos gabinetes consultivos, ¿no? El primer gabinete está formado por las hijas del Espíritu Infinito de la sede del superuniverso, ¿no? Y ellas eligen entre ellas quiénes van a ser los representantes para este consejo consultivo o gabinete consultivo, ¿no? Y el segundo gabinete está formado por mortales que lograron el paraíso
e hijos trinizados de mortales glorificados, nombrados por seres en perfeccionamiento y ascensión que moran temporalmente en Ubersa. ¿No? O sea que parece que este es un consejo dinámico, ¿no? Que va rotando gente, ¿no? Para, de alguna manera, constituir la sede consultiva de estos ejecutivos supremos. De estos 7 satélites paradisíacos, en estos satélites paradisíacos, los ejecutivos supremos presiden los grandes cónclaves de los hijos trinizados ascendentes que han logrado el paraíso y las personalidades de espíritu de la tercera fuente y centro. ¿Qué tratan? Sobre las luchas y triunfos de la carrera ascendente. Así nos dice el revelador. Bueno, una vez por milenio no de Urantia, sino del paraíso. Ya ustedes saben la equivalencia, ¿no? Los 7 ejecutivos supremos van al paraíso a celebrar su cónclave de saludos y buenos deseos universales para las huestes inteligentes de la creación. Y la presencia de Magestón, nos hablan de Magestón, les permite comunicarse simultáneamente con todo el gran universo. Magestón es el jefe de la reflectividad. Entonces, como ustedes ven, así está más o menos ordenado o organizada estas altas cortes celestiales. ¿Algún comentario o pregunta? Simplemente para que se vayan dando una idea de que toda esta creación, esta vasta creación que ustedes ven, lo que significa un solo superuniverso, ¿no? La cantidad de mundos que hay, está perfectamente controlada, administrada en todos sus aspectos, ¿no? En los aspectos físicos, en los aspectos intelectuales o mentales y en los aspectos espirituales. Algo que no nos podríamos haber imaginado y que ninguna ciencia nos va a revelar. Tienen que contarnos cómo es esto, ¿no? Bien, el siguiente numeral se lo vamos a encargar a José Luis. Entonces, voy a compartir mi libro. ¿Puede dejar de compartir, Miriam? Yo le voy a dar el libro a José Luis. Y después voy a dejarlo para Anita. A ver, vamos a compartir aquí. Me avisa José Luis cuando se vea. Sí, a ver. Ok. Ya está. A ver, ¿dónde estoy? Estoy muy abajo. Ajá. Voy a regresar. Estamos en el numeral 2. 3. Ok. Allá vamos. Número 2. Magestón, el jefe de la reflectividad. Los espíritus reflejantes, los espíritus reflectantes tienen su origen divino en la Trinidad. Estos seres únicos y algo misteriosos son 50. Estas personalidades extraordinarias se crearon de 7 en 7 y cada uno de estos episodios creativos se llevó a cabo mediante el enlace de la Trinidad del Paraíso con uno de los 7 espíritus maestros. Esta operación de capital importancia que ocurrió en los albores del tiempo supone el esfuerzo inicial de las personalidades creadoras supremas, representadas por los espíritus maestros, para actuar como co-creadoras con la Trinidad del Paraíso. Esta unión del poder creativo de los creadores supremos con los potenciales creativos de la Trinidad es la fuente misma de la actualidad del Ser Supremo. Por eso, cuando el ciclo de la creación reflectante terminó su curso, cuando cada uno de los 7 espíritus maestros encontró una sincronía creativa perfecta con la Trinidad del Paraíso, cuando se personalizó el espíritu reflectante número 49 y se produjo una reacción nueva y de gran alcance en el absoluto de deidad que impartió nuevas prerrogativas de personalidad al Ser Supremo
y culminó en la personalización de Majestón, el jefe de la reflectividad y centro en el paraíso de todo el trabajo de los 49 espíritus reflectantes y sus colaboradores en todo el universo de universos. Majestón es una verdadera persona, el centro personal e infalible de los fenómenos de reflectividad de los 7 superuniversos del tiempo y el espacio. Mantiene una sede permanente en el paraíso, cerca del centro de todas las cosas, en el punto de encuentro de los 7 espíritus maestros. Se ocupa exclusivamente de la coordinación y el mantenimiento del servicio de reflectividad de la extensa creación. No está implicado de ninguna otra manera en la administración de los asuntos del universo. Majestón no está incluido en nuestro catálogo de personalidades paradisíacas porque es la única personalidad existente de la divinidad creada por el Ser Supremo en enlace funcional con el absoluto de deidad. Es una persona, pero se ocupa exclusivamente y parece que de forma automática de este único aspecto de la organización del universo. No actúa ahora a ningún título personal con relación a otros órdenes no reflectantes de personalidades del universo. La creación de Majestón señaló el primer acto creativo supremo del Ser Supremo. Esta voluntad de acción surgió de la volición del Ser Supremo, pero la prodigiosa reacción del absoluto de deidad no se conocía de antemano. Desde la aparición de Abona en la eternidad, el universo no había visto factualizarse de modo tan formidable una alineación de poder y una coordinación de actividades funcionales de espíritu tan extensa y gigantesca. La respuesta de la deidad a las voluntades creativas del Ser Supremo y sus colaboradores sobrepasó enormemente el propósito intencionado de estos y excedió en muchos sus previsiones conceptuales. En edades futuras, en las que el Supremo y el Último podrían alcanzar nuevos niveles de divinidad y ascender a nuevos dominios de funcionamiento de la personalidad, nos sobrecoge imaginar lo que dichas edades podrían presenciar en el ámbito de la deización de otros inesperados y nunca soñados que poseyeran poseedores inimaginables de coordinación aumentada del universo. Pudiera parecer que no hay límite al potencial de respuesta del absoluto de deidad ante semejante unificación de relaciones entre la deidad experiencial y la Trinidad existencial del paraíso. Gracias, José. Gracias, José Luis. Vamos a remarcar algunos puntos acá. Bueno, ya nosotros sabíamos quién era Majestón y teníamos una idea de lo que es la reflectividad, ¿verdad? Vamos a poner esto por acá para poder leer mejor. Bien. Entonces, todo parte de los espíritus reflectantes, que son 50 seres únicos y algo misteriosos, nos dicen. Y se crearon de 7 en 7 mediante el enlace de la Trinidad con uno de los 7 espíritus maestros. Bien. Esta operación de capital importancia, ¿no? Cuando los 7 espíritus maestros completaron la creación de 49 espíritus reflexivos, se produjo una nueva reacción en el absoluto de deidad. El revelador acá nos enfatiza mucho este hecho. Dice, este impartió nuevas prerrogativas al Ser Supremo que culminó con la personalización de Majestón, el jefe de los 49 espíritus reflectantes centrado en el paraíso. Por eso que son 50. Bien. Majestón es. Majestón
es el centro personal e infalible de los fenómenos de reflectividad de los 7 superuniversos. Sucede en el paraíso, en el punto de encuentro de los 7 espíritus maestros. Sucede, se encuentra en el paraíso. Y se dedica únicamente y aparentemente de forma automática, nos dicen, ¿no?, a la coordinación y mantenimiento del servicio de reflectividad. Ya habíamos comparado burdamente el servicio de relatividad con una especie de internet interplanetario. Bien. Y finalmente, en cuanto a la creación de Majestón, ¿no? Esto es el 4 que ya lo incluimos, y aquí. Entonces nos dicen, Majestón fue el primer acto creativo del Ser Supremo, junto con el absoluto de deidad. Y este hecho, esta factualización, o sea, esta realización, fue la más grande, la mayor que se produjo desde que se factualizó el universo central de Abona. Y nos ponen con estas palabras que las he transcrito acá en el resumen que les voy a mandar, ¿no? Dice, fue una formidable alineación de poder y una coordinación de actividades funcionales de espíritu extensa y gigantesca. Acá está. Bueno, la respuesta de la deidad en la creación de Majestón superó con creces todas las expectativas. O sea, todos los que ellos se imaginaron que iba a pasar, sucedió mucho más de lo esperado, ¿no? Y esto lo remarca mucho el revelador. Bueno. Pasamos a los espíritus reflectantes. Anita, ¿nos puedes leer, por favor? Salvo que haya alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosa que no quede claro o algún comentario, simplemente. Me gustaría que todos comentemos algo, ¿no? Estos párrafos. Todos los comentarios son bienvenidos, no piensen, no se sientan cortos, no piensen que van a opinar de forma muy simple. ¿No? Todo es bueno e importante, conocernos e intercambiar ideas. Ok, Anita, adelante. 3. Los espíritus reflectantes. Los 49 espíritus reflectantes tienen su origen en la Trinidad, pero cada uno de los 7 episodios creativos que acompañaron su aparición produjo un tipo de ser semejante en su naturaleza a las características del espíritu maestro coancestral. Y así reflejan de diversas maneras las naturalezas y los caracteres de las 7 combinaciones posibles de asociación de las características de divinidad del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Por esta razón es necesario que haya 7 de estos espíritus reflectantes en la sede de cada superuniverso. Se requiere uno de cada uno de los 7 tipos para conseguir el reflejo perfecto de todos los aspectos, de todas las posibles manifestaciones de las 3 deidades del paraíso, dado que dichos fenómenos podrían ocurrir en cualquier parte de los 7 superuniversos. En consecuencia, se asignó uno de cada tipo al servicio de cada uno de los superuniversos. Estos grupos de 7 espíritus reflectantes diferentes mantienen sus sedes en las capitales de los superuniversos en el foco reflectante de cada dominio, que no es idéntico al punto de polaridad espiritual. Los espíritus reflectantes tienen nombre, pero estas designaciones no se revelan a los mundos del espacio. Pertenecen a la naturaleza y el carácter de estos seres y forman parte de uno de los 7 misterios universales de las esferas secretas del paraíso. El atributo de la reflectividad, fenómeno de los niveles de mente del actor conjunto, del Supremo y de los espíritus maestros, es transmisible a todos los seres implicados en la ejecución de este vasto plan
de información universal. Y aquí hay un gran misterio. Ni los espíritus maestros ni las deidades del paraíso muestran individual ni colectivamente estos poderes de reflectividad universal del mismo orden, tal como se manifiestan en esas 49 personalidades de enlace de Majestón. Y sin embargo, ellos son los creadores de todos esos seres maravillosamente dotados. La herencia divina desvela a veces en la criatura ciertos atributos que no son perceptibles en el Creador. Todo el personal del servicio de reflectividad, excepto Majestón y los espíritus reflectantes, son criaturas del Espíritu Infinito y de sus colaboradores y subordinados directos. Los espíritus reflectantes de cada superuniverso son los creadores de sus auxiliares reflectantes de imagen, sus voces personales ante las cortes de los ancianos de los días. Los espíritus reflectantes no son meros agentes de transmisión, son además personalidades retentivas. Sus vástagos, las seconafines, también son personalidades retentivas o de registro. Todo lo que tenga verdadero valor espiritual se registra por duplicado y una de las impresiones se conserva en la dotación personal de algún miembro de uno de los numerosos órdenes de personalidades secoráficas pertenecientes al cuantioso personal de los espíritus reflectantes. Los registros formales de los universos son transmitidos hacia arriba por y a través de los registradores angélicos, pero los verdaderos registros espirituales se recogen por reflectividad y se conservan en la mente de personalidades adecuadas e idóneas pertenecientes a la familia del Espíritu Infinito. Son los registros vivos en contraste con los registros formales y muertos del universo, y se conservan perfectamente en la mente viva de las personalidades registradoras del Espíritu Infinito. La organización de la reflectividad es también el mecanismo de recolección de noticias y de diseminación de decretos de toda la creación. Está en operación constante, en contraste con el funcionamiento periódico de los varios servicios de difusión. Todo lo importante que sucede en la sede de un universo local es reflejado inherentemente hacia la capital de su superuniverso. Y a la inversa, todo lo relevante para los universos locales es reflejado hacia las capitales de los universos locales desde la sede de su superuniverso. El servicio de reflectividad que va desde los universos del tiempo hacia los superuniversos parece que es automático o que opera solo, pero no es así. Todo él es muy personal e inteligente. Su precisión es el resultado de una cooperación perfecta de las personalidades y, por lo tanto, no sería exacto atribuirla a las presencias y actuaciones impersonales de los absolutos. Si bien los ajustadores del pensamiento no participan en el funcionamiento del sistema universal de reflectividad, tenemos todos los motivos para creer que todos los fragmentos del Padre están plenamente al corriente de estas operaciones y pueden hacer uso de su contenido. Durante la presente edad del universo, el alcance en el espacio del servicio de reflectividad exterior al paraíso parece estar limitado por la periferia de los 7 superuniversos. Por otra parte, la función de este servicio parece ser independiente del tiempo y el espacio. Da la impresión de ser independiente de todos los circuitos universales subabsolutos conocidos. En la sede de cada superuniverso, la organización reflectante actúa como una unidad segregada, pero en ciertas ocasiones especiales, las 7 pueden actuar y actúan al unísono universal bajo la dirección de Majestón.
como en el caso del jubileo que sigue al asentamiento de todo un universo local en luz y vida, y con ocasión de las salutaciones milenarias de los 7 ejecutivos supremos. Gracias, Pepito. Gracias, Anita. Miren ustedes, todas estas cosas, ¿no? Que nos parecen increíbles. Bien, ahora están hablando de los espíritus reflectantes, ¿no? Bien. Aunque los espíritus reflectantes tienen su origen en la Trinidad, cada uno se parece a uno de los 7 espíritus maestros, dice, coancestrales. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cada espíritu maestro tiene rasgos de deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu o sus combinaciones, ¿no? Y por lo tanto dice que se necesitan 7 espíritus reflexivos diferentes en la sede de cada superuniverso. O sea, todos tienen que completar esas posibilidades de combinación, ¿no? Bien. En consecuencia, cada superuniverso tiene 7 espíritus reflectivos diferentes. Bien. En el siguiente párrafo nos hablan de los espíritus reflectantes tienen nombre. Bueno. No sabemos sus nombres. Nadie sabe sus nombres. No se revelan sus nombres porque forman parte de los 7 misterios universales de las esferas secretas del paraíso. ¿A qué esferas secretas se refieren concretamente? A Spiritington, la tercera esfera sagrada del Padre. Y les voy a dar la referencia. Esto está en el documento 13, lo leímos en el documento 13.1.10, sobre Spiritington, la tercera esfera sagrada del Padre, la esfera del Espíritu. Bien. El atributo de la reflectividad. Aquí hay 2 párrafos, el 17.3.3 y el 17.3.4. El primer párrafo revela que el atributo de la reflectividad no se da ni en los espíritus maestros ni en las deidades del paraíso que les han dado origen, solo en las 49 personalidades de enlace de Majestón. Y aquí a ellos les parece un misterio que como los seres que dan origen a estos seres no tengan esos atributos o por lo menos no los manifiesten de alguna manera, ¿no? Y en el siguiente párrafo nos dicen que los espíritus reflectantes de cada superuniverso son los creadores de los auxiliares reflectantes de imagen, que vienen a ser sus voceros personales ante los ancianos de los días. Ahora vamos a ver cómo son estos, qué interesantes son estos auxiliares reflectantes de imagen. Bien. Los espíritus reflectantes, dice, no son meros transmisores. En el mundo espiritual no hay máquinas, no hay máquinas inertes o, digamos, mecanismos puramente materiales. Todo es vivo, todo está bajo el control de una entidad. Decimos entidad cuando son seres que no tienen personalidad, ¿no? O que no tienen libre albedrío. Bueno, pero todo está en manos de seres vivos que controlan los circuitos, que controlan las energías y lo hacen inteligentemente, ¿no? Porque seguramente no es fácil y se necesitan mentes especiales dedicadas a esas labores, ¿no? Bien. Estos espíritus reflectantes producen seconafines. Los seconafines son una orden angélica. Casi toda la descendencia del Espíritu Infinito, digamos a los niveles ya superuniversales, son ángeles. Que también son personalidades. Y estas personalidades son los encargados de registrar y de guardar, o sea,
Son personalidades, dice, que retienen, han usado ese término para decir que guardan, que graban, ¿no? En registros. Y algunas cosas la graban por duplicado, dice, las cosas que tienen valor espiritual, las guardan por duplicado. En el 17.3.6, aquí hablan de registros formales o registros muertos, ¿no? Y de registros espirituales. Los registros muertos son transmitidos por registradores angélicos, o sea, por estos econafines, y los espirituales, registros vivos, se conservan en la mente de personalidades idóneas, dicen, del Espíritu Infinito. No nos dicen más, pero no son estos ángeles. Los ángeles se encargan de transmitir o de guardar, de conservar, retener los registros muertos. Pero otras personalidades idóneas, ¿no?, del Espíritu Infinito, miren hasta dónde se va la cosa, ni siquiera de los espíritus maestros, son los que se encargan de guardar las cosas espirituales de valor. A continuación hablan de la organización de la reflectividad. El sistema reflectivo está en funcionamiento constantemente. No es como el envío de otros tipos de mensajes, en fin. Con esto nos convencemos más de que este sistema es parecido al Internet, ¿no? Está operando permanentemente y está interconectando todo permanentemente, y entonces, y hay transmisión de información, hay grabación de información, hay una serie de cosas, ¿no? Y hay diferentes accesos a esa información. Entonces, sin embargo, hay otros mecanismos de recopilación de noticias, de diseminación de decretos, ¿no?, que nos exponen aquí. Todo lo importante que sucede en el universo local se transmite a la capital del superuniverso. O sea, lo que pasa en Nevadón, nuestro universo local, se transmite a Ubersa, la capital de nuestro superuniverso. Bien, así como lo relevante para un universo local es reflejado desde la capital, o sea, desde Ubersa hacia, ¿no?, el universo local. Esto, que parece ser automático, es muy personal y es inteligente, como les decía. Y los absolutos no tienen nada que ver acá. Si bien los ajustadores, dicen, no participan en la reflectividad, los ajustadores, como son fragmentos del Padre, ustedes saben, no solamente se desplazan en un instante a cualquier parte de la creación, ¿no? Tienen la antigravedad, o sea que las distancias ni el tiempo juegan para ellos, ¿no? Y por supuesto están al corriente de la reflectividad universal, no solo eso, sino la utilizan cuando necesitan utilizarla. Durante la presente edad del universo. Bien, como en este momento el gran universo formado por los 7 superuniversos es lo único poblado que hay en la creación, el servicio está restringido a eso, a los 7 superuniversos, ¿no? ¿Para qué tener el Internet más allá donde todavía no hay gente, ¿no? Es lógico pensar esto. Pero está claro también que cuando la creación se extienda a los niveles exteriores del espacio, esta red, este servicio de reflectividad se va a ampliar para cubrir esos nuevos mundos. Bien. En la sede de cada superuniverso. Bien, la organización reflectante funciona de manera autónoma en cada superuniverso, pero en ocasiones especiales, nos dicen, se interconectan las 7 bajo la dirección de Majestón. Entonces ahí en el paraíso, Majestón convoca porque es un evento especial. Por ejemplo, un jubileo, dicen. ¿A qué le dicen el jubileo? Cuando todo un universo local ha ascendido o ha entrado al estado de luz y vida, ¿no? Imagínense, es un motivo de celebración.
y también en lo que llaman las salutaciones milenarias de los 7 ejecutivos supremos. ¿Cómo será eso? No sé. Bien. ¿Algún comentario o pregunta al respecto? Sí, me quedó una duda. Cuando habla de los registros muertos, ¿a qué se refiere? O sea, los registros de, como ellos en algún momento hay seres que los han desintegrado, entonces queda ese registro de ese ser que cuando estuvo en vida. ¿A eso Más se bien referirá? se refiere a registros que no tienen valor espiritual. ¿Mm? Ah, O sea, todo se registra, todo lo que está pasando. Probablemente esta reunión, esta conversación que nosotros la guardamos en nuestra computadora o en el ciberespacio, ¿no? Para que ustedes accedan al canal de YouTube, ¿no? Todo eso también está en la reflectividad. Todos los eventos, todos los acontecimientos, ¿no? No solamente esto que estamos usando un medio electrónico, no una plataforma cibernética, no, nuestra vida diaria, todos los hechos. Cualquier cosa buena que hayas hecho hoy día, Anita, ten por seguro que ha quedado registrada, ¿no? En estos registros vivos, por estos seres idóneos que no sabemos quiénes son, ¿no? y esa es la película que después vamos a ver en un momento cuando dejamos este mundo, que dice que ves toda tu vida desde que has nacido hasta, ¿no? Cuando estés allá, si pides permiso para ver algo y ver cómo realmente sucedió en la Tierra, en este mundo, lo vas a ver, ¿no? Si te va a servir para tu progreso espiritual o te va a servir para la comisión que te han encargado o para el trabajo que estás haciendo, porque nos vamos a pasar las otras vidas estudiando y aprendiendo cosas y perfeccionándonos, ¿no? Primero, saliendo de nuestros defectos heredados ¿no? de nuestra herencia animal, y después ya creciendo como espíritus, ¿no? Y vamos a necesitar ese tipo de información y todo eso está guardado. Nada se ha perdido. Todo, cada instante, cada cosa que pasa, todo está exactamente ahí. ¿No? Y vamos a poder Increíble, ¿no? acceder a ello con los permisos correspondientes, ¿no? Bastará pedir. A nadie se le niega lo que quiere saber, ¿no? Si es que lo va a usar para bien. Y a esas alturas ya no creo que se nos pase por la mente hacer algo, ¿no? En contra de alguien o en contra de nosotros mismos. No me cabe esa posibilidad. No se refiere a las personas que han muerto y ha quedado su... Seguramente la vida y las cosas, las pocas cosas buenas que pudo haber hecho alguien que terminó pues siendo extinguido, ¿no? Y su personalidad volvió a las energías que le dieron origen, ¿no? Y esa alma o esas vivencias pasan al Supremo. No sé, eso no lo entiendo bien cómo sucede, pero tampoco se pierde. Ahora, que yo sepa, que quede guardado y que uno pueda acceder a ello, ¿no? Posiblemente así sea, ¿no? Pero eso es lo que llaman registros muertos. Las cosas que no son de alto valor espiritual. Cosas comunes y corrientes, digamos, ¿no? Que han pasado y que podrían haber sido cosas muy malas, ¿no? Gracias. Gracias, Anita, a ti por Pepe, nos ampliar un poquito más. Dime, José Luis. el jefe de la reflectividad, con sus 49 personalidades de enlace de Majestón, son criaturas del espíritu infinito. Sí. Entonces, el espíritu infinito es sinónimo de ajustadores de pensamiento, es mi pregunta. Los ajustadores de pensamiento, por definición, son fragmentos del Padre Universal. No vienen del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito también se fragmenta como el Padre, tiene sus fragmentos. Es más, hay personas que se pueden fusionar con un fragmento del Espíritu Infinito. Pero no son estos espíritus de los cuales estamos hablando en este documento. No tienen que ver con la reflectividad. Son otros fragmentos, ¿no? El Hijo Eterno no se fragmenta,
Pero los hijos del Hijo Eterno, o sea, los hijos creadores, sí pueden producir fragmentos con los cuales los seres ascendentes pueden fusionarse. De hecho, los que no logran la fusión con el ajustador, que es el fragmento del Padre, pueden fusionarse con fragmentos del Hijo Miguel, o sea, el Hijo creador del universo local, o pueden fusionarse con fragmentos de la ministra divina, o sea, de la hija creativa, que es una hija del Espíritu Infinito. Vamos a ver más adelante que está dentro del grupo de estas altas personalidades del Espíritu Infinito, las hijas creativas de los universos locales. Ojalá lleguemos a ese numeral. Bueno, nos queda todavía una hora. Bien. Gracias, gracias. Hay cosas interesantes que decir. Entonces, ajustadores de pensamiento son fragmentos del Padre. Uno de los tantos fragmentos. Hay muchos fragmentos más que no nos han revelado. Pero nosotros conocemos y tenemos íntimo contacto con los ajustadores, con los cuales es nuestra meta es fusionarnos en algún momento. Las fusiones generalmente suceden entre el cuarto y el sexto mundo de estancia en la otra vida, ¿no? Las fusiones son posibles también en nuestra vida carnal, en nuestra vida humana mortal. Hay dos casos que han sido reconocidos como de fusión, ¿no? El caso de Enoc y el caso de Elías. Pero deben haber muchos más. Los casos conocidos, que inclusive el libro delante los dice, de seres humanos como nosotros que en vida se fusionaron con su ajustador. Y por supuesto automáticamente desaparecieron. Porque en el momento que uno se fusiona, se convierte en espíritu. O sea, tu cuerpo se incinera, se autoincinera, digamos. ¿Mm? Bien. Pasamos al numeral 4. ¿Y eso es bueno? ¿Mm? ¿El fusionarse, eso es bueno? La fusión te asegura tu camino hacia el paraíso. Si tú te fusionas con el Padre, ya tienes asegurado tu camino al paraíso porque el paraíso es el origen del ajustador. Si te fusionas con un fragmento del Hijo, del Hijo creador del universo local, te quedas dentro del universo de Nevadón. No puedes pasar más allá. Y si te fusionas con un fragmento del Espíritu Infinito, puedes quedarte en el superuniverso. Al menos en esta era universal. Como todos los seres tienen la oportunidad de llegar al paraíso, en algún momento se van a autorizar a aquellos que no lograron fusionarse con el fragmento del Padre, poder seguir ascendiendo hasta llegar al paraíso. Porque la idea es podernos fusionar en el camino. Así es, generalmente uno se fusiona, dicen, vamos a leerlo en el documento de los ajustadores, que son 6 o 7 documentos sobre los ajustadores. Uno se fusiona entre el quinto y el séptimo mundo de estancia. O sea, cuando vayamos a Jerusalén, ¿no? La capital de nuestro sistema local de Satania. Y muy poca gente logra la fusión en vida. O sea, desde acá, o sea, ahorita que estamos viendo acá. En la vida mortal, ¿no? Yo tengo la impresión de que algunas personas que fueron muy buenas y desaparecieron pudieron haberse fusionado, pero no sabemos, ¿no? Estamos ahí nada más especulando. Pero el libro Orante reconoce esos dos casos. José, entonces si nosotros nos fusionamos con el ajustador de pensamiento, ¿nosotros tendríamos acceso a Savignon? También podemos pasar por Salvington, podemos seguir, inclusive antes de Salvington, primero pasamos a los mundos de estancia, a Jerusalén, la capital del sistema local de Satania. No confundan sistema local con universo local, ¿no? El universo local es Nevadón y la capital es Salvington, ¿no? Donde está Nevadón, Jesús y su consorte, ¿no?
y hay muchos mundos ahí, hay 490 mundos. Y tenemos que pasar, porque el hecho de que nos fusionemos ya no nos asegura que ya estamos perfectos. Estamos fusionados y estamos ya, digamos, con el pasaporte para llegar al paraíso, pero tenemos que pasar por todas las escuelas, por todas las universidades Melquisedec y todos los centros de formación y de perfeccionamiento espiritual que necesitamos aprobar para ir pasando y ir ascendiendo. Entonces, Gracias. era un largo camino de estudio y de experiencias fascinantes, ¿no? A lo largo de todos los mundos donde vamos a vivir. Ok. Entonces ha leído Anita, volveríamos, damos la vuelta donde Renato para que nos lea el número 4. Ok. Nos compartes tu libro, Renatito. Excelente, ya lo vemos. Los auxiliares reflectantes de imagen. Los 49 auxiliares reflectantes de imagen fueron creados por los espíritus reflectantes. Y hay exactamente 7 auxiliares en la sede de cada superuniverso. El primer acto creativo de los 7 espíritus reflectantes de Ubersa fue dar origen a sus 7 auxiliares de imagen, y cada espíritu reflejante creó a su propio auxiliar. Los auxiliares de imagen son, en ciertos atributos y características, reproducciones perfectas de sus espíritus reflectantes madre. Son prácticamente duplicados, menos en el atributo de la reflectividad. Son verdaderas imágenes y funcionan constantemente como canal de comunicación entre los espíritus reflectantes y las autoridades de los superuniversos. Los auxiliares de imagen no son meros asistentes, son representantes propiamente dichas de sus respectivos espíritus ancestros, son imágenes y son fieles a su nombre. Los propios espíritus reflectantes son verdaderas personalidades, aunque de un orden incomprensible para los seres materiales. Incluso en la esfera sede de un superuniverso, requieren la asistencia de sus auxiliares de imagen en toda relación personal con los ancianos de los días y sus asociados. En los contactos entre los auxiliares de imagen y los ancianos de los días, a veces puede actuar aceptablemente un solo auxiliar, pero en otras ocasiones son necesarios 2, 3, 4 e incluso los 7 para presentar de forma completa y adecuada la comunicación que se les ha entregado o transmitir. Del mismo modo, los mensajes de los auxiliares de imagen son recibidos 1, 2 o los 3 ancianos de los días, según lo exija el contenido de la comunicación. Los auxiliares de imagen sirven por siempre al lado de sus espíritus ancestrales y tienen a su disposición una multitud increíble de seponafines ayudantes. Los auxiliares de imagen no actúan directamente en conexión con los mundos de formación de los mortales ascendentes. Están estrechamente asociados al servicio de información del Programa Universal de Progresión de los Mortales. Pero no entraréis en contacto personal con ellos cuando residáis en las escuelas de Ubersa, porque estos seres aparentemente personales están desprovistos de voluntad. No ejercen el poder de elegir. Son verdaderas imágenes que reflejan enteramente la personalidad y la mente de su espíritu ancestro particular. Como clase, los mortales ascendentes no entran en contacto íntimo con la reflectividad. Siempre se interpondrá algún ser de naturaleza reflectante entre vosotros y el funcionamiento propiamente dicho del servicio. ¿Quieres que me regrese? Sí, por favor. Miren ustedes estos auxiliares reflectantes de imagen. Vienen a ser como los avatares, o vienen a ser un doble, una imagen, un reflejo perfecto de estos espíritus reflectantes. Cada espíritu reflectante tiene su auxiliar de imagen. Entonces son 49 auxiliares de imagen, 7 por cada superuniverso. Cada espíritu reflectante crea su propio auxiliar, crea su propia imagen. Esto me pareció muy curioso, ¿no? Porque, o sea, ellos no se presentan en persona, sino se presenta su imagen, la imagen de ellos, ante los ancianos de los días, o ante, sobre todo, ¿no?
transmiten comunicación a través de sus imágenes, ¿no? De sus auxiliares. Como dice ahí, funcionan como una imagen viva, como un duplicado de su progenitor. Y son un canal de comunicación entre las autoridades de los superuniversos y los espíritus reflectantes. O sea, los espíritus reflectantes, como quien dice, no se mueven de su sitio, pero los auxiliares de imagen sí se desplazan y se presentan ante uno o dos o los tres ancianos de los días. Y cuando llevan un mensaje, puede llevarlo uno, puede llevarlo dos, tres o los siete, ¿no? Según la naturaleza, dice, del mensaje. Los propios espíritus reflectantes son verdaderas personalidades. Son personalidades, pero no tienen libre albedrío, no son capaces de tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Es una personalidad que resulta incomprensible para nosotros y también para el revelador. Cuando se relacionan con los ancianos y sus asociados requieren de la asistencia de sus auxiliares de imagen, como les había dicho, que pueden ser uno o los siete. Así como también los mensajes pueden ir dirigidos a uno o dos o los tres ancianos de los. En el párrafo donde dice los auxiliares de imagen, tienen a su disposición una cantidad increíble, dice, de seconafines. O sea, ellos también tienen su séquito de ayudantes. Y nunca tendremos la oportunidad de tratar directamente con ellos. Nos dicen que algún ser de naturaleza reflectante será siempre nuestro enlace para acceder al servicio. O sea, cuando necesitemos ver algo por internet celestial, nos van a poner en contacto con alguien que no es de los auxiliares de imagen, ¿no? Solo estos se presentan ante los ancianos de los días, uno o los tres juntos. Eso es todo lo que han querido decirnos en este numeral. Miriam, por favor, nos lees, gracias Renato, puedes dejar de compartir, nos lees el 5. Los 7 espíritus de los circuitos. Los 7 espíritus de los circuitos de Abona son la representación conjunta del espíritu infinito y de los 7 espíritus maestros para los 7 circuitos del universo central. Son los servidores de los espíritus maestros, de los que deciden colectivamente. Los espíritus maestros proporcionan una individualidad administrativa definida y diversificada a los 7 superuniversos. De estos espíritus uniformes de los circuitos de Abona están facultados para proporcionar al universo central una supervisión espiritual unificada, uniforme y coordinada. Cada uno de los 7 espíritus del circuito está limitado a permear uno solo de los circuitos de Abona. No tienen relación directa con los regímenes de los días, los regidores de los mundos individuales de Abona, pero están en enlace con los 7 ejecutivos supremos y se sincronizan con la presencia del Ser Supremo en el universo. Su trabajo está totalmente confinado a Abona. Estos espíritus de los circuitos entran en contacto con los que pasan por Abona de descendencia personal, las superafines terciarias. Aunque los espíritus de circuito coexisten con los 7 espíritus maestros, su función en la superafines terciarias no logró gran relevancia hasta la llegada de los primeros peregrinos del tiempo al circuito exterior de Abona en los días de Gran Fanda. Que avancéis de circuito en circuito en Abona, sabréis de los espíritus de los circuitos, pero no tendréis posibilidad de mantener una comunicación personal con ellos, aun cuando podréis personalmente de su influencia espiritual y reconocer la presencia impersonal de esta influencia. Los espíritus de circuito se relacionan con los habitantes nativos de Abona de manera muy semejante o como se relacionan los ajustadores del pensamiento con las criaturas mortales que habitan los mundos de los universos evolutivos. Igual que los ajustadores de circuito,
Son impersonales y se armonizan con la mente perfecta de los seres de Abona, de manera muy semejante a como los espíritus impersonales de tal moran en el interior de la mente finita de los hombres mortales. Pero los espíritus de los circuitos nunca llegan a ser parte permanente de las personalidades de... Gracias, Miriam. Miren ustedes, seguimos uno por uno estas órdenes de espíritus supremos, ¿no? Este es el número, la quinta orden, los 7 espíritus de los circuitos de Abona. Acá estamos ya fuera de los superuniversos, estamos en el universo central, estamos en Abona. Abona son 1.000 millones de mundos en 7 circuitos. Cada mundo está, ustedes recordarán, está gobernado por un eterno de los días, ¿sí? Que le da una característica única y original a ese mundo. ¿Se imaginan la variedad que hay en esos mundos perfectos, maravillosos? 1.000 millones totalmente distintos y cada uno más bello que el otro. Bueno, pero en cada circuito hay un espíritu de circuito, un solo espíritu de circuito, por lo tanto, en total son 7. Y son la representación impersonal conjunta del espíritu infinito y los 7 espíritus maestros para los 7 circuitos del universo central. Estos son descendientes directos de los espíritus maestros. Sirven a los espíritus maestros en la supervisión espiritual unificada, uniforme y coordinada. En el siguiente párrafo donde dice cada uno de estos 7, de los 7. Bien. Cada uno está limitado a uno solo de circuito. Cada uno tiene su circuito. No se relacionan con los eternos de los días, que son los regidores de los mundos individuales de Abona, pero sí están en enlace con los 7 ejecutivos supremos. Y se sincronizan, nos dicen también, con el Ser Supremo. Esos espíritus de los circuitos. Los supernafines terciarios son su descendencia personal. Ustedes saben, los supernafines son otra orden de ángeles, podríamos decir de superángeles, que solo actúan, que solo funcionan en el universo central de Abona. En los superuniversos, el rango más alto de ángel es el seconafín, el que habíamos hablado en antes. Bien. Y como todo ángel, son pues serviciales, son ministrantes, son encantadoramente, digamos, ayudantes de todos, ¿no? ¿A quiénes ayudan? A los ascendentes, ¿no? A los peregrinos camino al paraíso. Y obviamente ellos no tenían ninguna función antes de que empezaran a llegar los peregrinos. Y por eso dicen de los tiempos de Granfanda, los días de Granfanda, cuando empezaron a llegar los primeros peregrinos a Abona, estos supernafines terciarios entraron en función. Bien, a medida que avancéis, no tendremos posibilidad de comunicarnos personalmente con un espíritu de los circuitos, pero sí podremos disfrutar de su influencia espiritual y reconocer su presencia impersonal, nos dicen. Bien, o sea, no vamos a tener ningún trato directo con ninguno de esos altas entidades espirituales. Y finalmente, en el último párrafo, estos espíritus están relacionados con los nativos de Abona de manera muy parecida, nos dicen, como los otros con los ajustadores. ¿No? Pero los espíritus nunca se van a fusionar, ¿no? Con un espíritu del circuito, obviamente. Además que son solo 7. Y nunca forman parte, pues, por eso de la personalidad de los seres de Abona. ¿Algún comentario o pregunta antes de pasar al 6? Gracias, Miriam, puedes dejar de compartir. Vamos a pasar ahora
a esto que siempre me ha intrigado, los espíritus creativos de los universos locales, las consortes divinas, los espíritus madre de los universos, las parejas de los Migueles. Vamos a dárselo a José Luis. José Luis, ¿nos quieres leer? Claro, por favor, comparte conmigo. Cuatro, 5, 6. ¿Lo ves? Sí, ya está. Número 6. Los espíritus creativos de los universos locales. Gran parte de lo relativo a la naturaleza y función de los espíritus creativos de los universos locales pertenece propiamente a la narrativa de su asociación con los hijos creadores en la organización y gestión de las creaciones locales. Pero hay muchos aspectos de las experiencias anteriores al universo local de estos seres maravillosos que se pueden incluir en esta exposición sobre los 7 grupos de espíritus supremos. Conocemos bien seis fases de la carrera del espíritu madre de un universo local y especulamos mucho sobre la probabilidad de una 7ª etapa de actividad. Estas diferentes etapas de existencia son 2 puntos. 1. La diferencia paradisíaca inicial. Cuando un hijo creador es personalizado por la acción conjunta del Padre Universal y el Hijo Eterno, se produce simultáneamente en la persona del Espíritu Infinito lo que se conoce como la creación suprema de complemento. No comprendemos la naturaleza de esta reacción, pero entendemos que designa una modificación inherente de las posibilidades personalizables abarcadas. Dentro del potencial creativo del creador conjunto, el nacimiento de un hijo creador de igual rango señala el nacimiento dentro de la persona del Espíritu Infinito del potencial de la futura consorte de este hijo del paraíso en el universo local. No tenemos conocimiento de esta nueva identificación prepersonal de una entidad, pero sabemos que este hecho se inscribe en los registros paradisíacos de la carrera de ese hijo creador. 2. La formación preliminar como creadora. Durante el largo periodo de formación preliminar de un hijo Miguel en la organización y administración de universos, su futura consorte experimenta un desarrollo adicional de su entidad y se hace grupalmente consciente de su destino. No lo sabemos, pero sospechamos que esta entidad grupalmente consciente toma conocimiento del espacio y comienza la formación preliminar requerida para la adquisición de las destrezas de espíritu necesarias para su futuro trabajo de colaboración con el Miguel complementario en la creación y administración de un universo. Número 3. La etapa de creación física. En el momento en que el Hijo Eterno confiere a un hijo Miguel el encargo de creación, el Espíritu Maestro que dirige el superuniverso al que se destina este nuevo Hijo Creador, expresa la oración de identificación en presencia del Espíritu Infinito y por primera vez la entidad del posterior Espíritu Creativo aparece diferenciada de la persona del Espíritu Infinito y al avanzar directamente hacia la persona del Espíritu Maestro peticionario, esta entidad deja inmediatamente de ser reconocible para nosotros y parece convertirse en parte de la persona de este Espíritu Maestro. El Espíritu Creativo recién identificado permanece con el Espíritu Maestro hasta el momento de la partida del Hijo Creador hacia la aventura del espacio, momento en el que el Espíritu Maestro confía
el nuevo espíritu consorte al cuidado del Hijo Creador, al tiempo que confiere al espíritu consorte el encargo de fidelidad eterna y lealtad sin fin. Y ocurre entonces uno de los episodios más profundamente conmovedores que se dan en el paraíso. El Padre Universal habla para reconocer la unión eterna del Hijo Creador y el Hijo y el Espíritu Creativo, y para confirmar el otorgamiento por el Espíritu Maestro con jurisdicción en el superuniverso de ciertos poderes conjuntos de administración. El Hijo Creador y el Espíritu Creativo, unidos por el Padre, parten entonces hacia su aventura de creación de un universo y trabajan juntos bajo esta forma de asociación durante todo el largo y arduo periodo de la organización material de su universo. Número 4. La era de creación de vida. Tras la declaración del Hijo Creador de su intención de crear vida, tienen lugar en el paraíso las ceremonias de personalización, en las que participan los 7 espíritus maestros y que son experimentadas personalmente por el espíritu maestro supervisor. Esta es una contribución de la deidad del paraíso a la individualidad del espíritu consorte del Hijo Creador y se hace manifiesta al universo en el fenómeno de la erupción primaria, en la persona del Espíritu Infinito. Al tiempo que ocurre este fenómeno en el paraíso, el Espíritu consorte del Creador, del Hijo Creador, impersonal hasta ese momento, se convierte en una persona auténtica a todos los efectos prácticos. De ahí en adelante y para siempre, este mismo Espíritu Madre del universo local será considerado como una persona y mantendrá relaciones personales con las multitudes de personalidades de vida creada que vendrán a continuación. Número 5. Las edades posteriores al otorgamiento. Otro gran cambio ocurre en la carrera sin fin de un espíritu creativo cuando el Hijo Creador regresa a la sede del universo tras completar su 7º otorgamiento y después de haber adquirido la soberanía plena del universo. Con tal ocasión, ante los administradores del universo reunidos, el Hijo Creador triunfante eleva a la soberanía al Espíritu Madre del universo y reconoce a la consorte Espíritu como su igual. Número 6. Las edades de la luz y vida. Con el establecimiento de la era de luz y vida, la cosoberana del universo local entra en la 6ª fase de la carrera de un espíritu creativo, pero no podemos describir la naturaleza de esta gran experiencia. Tales cosas pertenecen a una etapa futura de la evolución de Nevadón. Número 7. La carrera no revelada. Conocemos estas 6 fases de la carrera del espíritu madre de un universo local. Es inevitable que nos preguntemos, ¿hay una 7ª carrera? Sabemos que cuando los finalitarios alcanzan lo que parece ser su destino final de ascensión mortal, hay constancia de que entran en la carrera de espíritus de 6ª etapa. Conjutaremos que a los finalitarios todavía les espera otra carrera no revelada de misión en el universo. Parece lógico que consideremos igualmente que los espíritus madre de los universos tengan también ante ellas alguna carrera no desvelada que constituiría su 7ª fase de experiencia personal, de servicio en el universo y cooperación leal con el orden de los Migueles creadores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Miren ustedes qué interesante el origen y la forma como llegan a la existencia estas diosas, estas consortes del Hijo Creador.
Nos dicen que cuando se habla del universo local de Nevadón y de su formación y todo, nos van a hablar mucho de la ministra divina, pero en esta etapa en donde estamos a nivel de estos espíritus supremos, pueden ir explicándonos cómo es que se originan estos espíritus creativas. Y nos hablan de 6 etapas en la carrera de ellas. Desde su origen en el espíritu infinito, son hijas del espíritu infinito, hasta su evolución cuando el universo local ha llegado a luz y vida y después de eso, ¿no? En realidad hay 6 bien conocidas y una 7ª que ellos especulan, ¿no? Que sería inevitable. Primero nos hablan de lo que llaman ellos la reacción suprema de complemento. Lo han puesto acá entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Reacción suprema de complemento. Que el revelador no comprende, pero sí entiende que ella designa una modificación inherente de aquellas posibilidades personalizables que abarca el potencial creativo del creador conjunto. Está hablando del espíritu infinito. O sea, en el momento que se concibe a un hijo creador, y los hijos creadores son originarios del Padre Universal con el Hijo Eterno, en ese momento, en el espíritu infinito se produce esta reacción, ¿sí? Que se llama reacción suprema de complemento. Pero no aparece el ser inmediatamente. Miren lo que pasa, ¿no? Simplemente se produce la reacción y tiene que venir el momento, la etapa 2, de capacitación de este hijo creador en sus facultades creativas, ¿no? Para que su futura consorte experimente un desarrollo adicional de su entidad. ¿Por qué dicen la palabra entidad? Porque todavía no es una personalidad. Es una prepersonalidad, podríamos decir. ¿Mm? Y nos dicen también algo que a mí me dejó pensando. Dice, y se hace consciente grupalmente de su destino. O sea, ella sola no es consciente, es consciente en grupo de su destino de ser la consorte, de ser el complemento creativo del hijo creador. ¿Mm? Bien. Tampoco saben, ¿no? Dicen, pero dice, sospechamos que tal entidad consciente de grupo se hace consciente del espacio y comienza el requisito de entrenamiento preliminar para la adquisición de la destreza espiritual en el trabajo futuro con Miguel, con su Miguel complementario en la creación y administración del universo. En una tercera etapa, ¿sí? En el momento que el cargo de creador es administrado a un hijo Miguel por el Hijo Eterno, el espíritu maestro que dirige el superuniverso, al cual será destinado este hijo creador, ¿no? Dice, da expresión a la llamada oración de identificación. En presencia del Espíritu Infinito, dice, y por primera vez la entidad de la subsiguiente espíritu creativa aparece ya diferenciada de la persona del Espíritu Infinito. Miren, en estos párrafos está muy complicado. He tenido que leerlo inclusive en inglés para entenderlo mejor.
y también en otras versiones, en otras traducciones, ¿no? Dice, y procediendo directamente a la persona del Espíritu Maestro que ha pedido, el peticionario, podríamos decir, inventar esa palabra, esta entidad se pierde de vista, desaparece del Espíritu Maestro, ¿sí? Convirtiéndose aparentemente en una parte, ¿no? Perdón, desaparece del Espíritu Infinito y se convierte en una parte del Espíritu Maestro. Miren qué complicado, no sé por qué lo han puesto así, pero así lo describen, ¿no? Y este espíritu recién identificado, creativo, permanece con el espíritu maestro hasta el momento de la partida del Hijo Creador para la aventura del espacio. ¿Bien? Bien. Y nos dicen también que el espíritu maestro encomienda al nuevo espíritu consorte, ¿no? Al Hijo Creador. O sea, le encomienda a este espíritu, al Hijo Creador, para que la cuide, digamos, la tenga a su lado. Y antes de salir, se produce una especie de matrimonio, de una ceremonia. ¿Dónde está? Al tiempo que confiere al espíritu consorte el encargo de fidelidad y eterna lealtad, y lealtad sin fin. Y ocurre entonces uno de los episodios más profundamente conmovedores que se da en el paraíso. El Padre Universal habla, dice, para reconocer la unión eterna del Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Esto para mí es equivalente a un matrimonio. Pero todavía ella es prepersonal. Recién cuando viene la era de la creación de vida, es que viene la ceremonia de personalización, en la que participan los 7 espíritus maestros, ¿no? Y que son experimentadas personalmente por el espíritu maestro supervisor. Esta es una contribución de la deidad del paraíso a la individualidad del espíritu consorte del Hijo Creador y se hace manifiesta al universo en el fenómeno de la erupción primaria en la persona del Espíritu Infinito. Entonces, en ese momento, este espíritu consorte, esta hija creativa, se vuelve personal, auténtica para todos los efectos prácticos, a partir de ahí. Después hay una quinta etapa en su carrera, que es la que corresponde a las edades posteriores al otorgamiento. En este momento, nuestra Madre Divina está en esa etapa. El Hijo Creador ha completado sus 7 auto-otorgamientos y cuando ha regresado a Salvington, también ha habido una ceremonia especial, ha vuelto triunfante de su último auto-otorgamiento, o su última encarnación, ¿no? Y la eleva a su consorte a cosoberana, ¿no?, del universo local de Nevadón. O sea, ella también eleva su jerarquía espiritual al volver el Hijo Creador, Miguel, de su último auto-otorgamiento y haberse convertido en un Hijo Creador Supremo. Con plena soberanía en su universo local. Posteriormente vendrá la edad de luz y vida. Nos falta mucho para esto. Con el establecimiento de la era de luz y vida, la cosoberana del universo local entra en la 6ª fase de la carrera de un espíritu creativo.
pero no podemos describir la naturaleza de esta gran experiencia. No nos quieren adelantar nada. Ellos, estoy seguro que sí saben qué es lo que pasa, porque muchos universos ya han llegado a luz y vida. Seguramente de los superuniversos 1, 2, 3. Bueno. Y aquí nos hablan de la séptima etapa o carrera no revelada, que consideran ellas que debe existir. No solamente porque en todo rige el número 7, sino porque ellos conjeturan que a los finalitarios todavía les espera otra carrera no revelada de misión en el universo, y parece lógico, dice, que consideren que los espíritus madres tengan también algún papel, alguna función en esta parte, ¿no?, de la evolución de los mundos evolutivos. ¿Algún comentario? Nos quedan 2 numerales para terminar el documento y 20 minutos para, un poco menos de 20 minutos para terminar la reunión. ¿Qué tal? ¿Están bien o están cansados? ¿Lo dejamos ahí? Están cortos, ¿no? Del 7 al 8 podemos hacer uno, si da tiempo podemos hacer el otro, si no lo dejamos pendiente. Anita, nos lees el 7 y el 8, porque el 7 es demasiado corto. Y no nos alcanza el tiempo, lo comentamos en la próxima semana, antes de pasar al documento 18. Adelante, Anita. 7. Los espíritus mente adjutores. Estos espíritus adjutores son la dotación séptupla de la mente del espíritu madre de un universo local a las criaturas vivas de la creación conjunta de un hijo creador y dicho espíritu creativo. Esta dotación se hace posible en el momento de la elevación del espíritu al estatus en que tiene prerrogativas de personalidad. La narración de la naturaleza y el funcionamiento de los 7 espíritus mente adjutores pertenece más propiamente a la historia de vuestro universo local de Nevadón. Sigo. 8, sí. 8. Las funciones de los espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos constituyen el núcleo de la familia funcional de la tercera fuente y centro, a la vez como espíritu infinito y como actor conjunto. El dominio de los espíritus supremos se extiende desde la presencia de la Trinidad en el paraíso hasta el funcionamiento de la mente del orden mortal evolutivo en los planetas del espacio. Unifican así los niveles administrativos descendentes y coordinan las múltiples funciones del personal de estos. Ya sea un grupo de espíritus reflectantes en enlace con los ancianos de los días, un espíritu creativo que actúa en sintonía con un hijo Miguel, o los 7 espíritus maestros encircuitados alrededor de la Trinidad del Paraíso, la actividad de los espíritus supremos aparece por todas partes en el universo central, los superuniversos y los universos locales. Actúan igual con las personalidades trinitarias del orden de los días y con las personalidades paradisiacas del orden de los hijos. Junto con su espíritu madre infinito, los grupos de espíritus supremos son los creadores directos de la vasta familia de criaturas de la tercera fuente y centro. Todos los órdenes de los espíritus ministrantes surgen de esta asociación. Las supernafines primarias se originan en el espíritu infinito. Los seres secundarios de este orden son creados por los espíritus maestros. Las supernafines terciarias por los 7 espíritus de los circuitos. Los espíritus reflectantes, colectivamente, son las madres autoras de un maravilloso orden de huestes angélicas, las poderosas seráficas, las poderosas seconafines de los servicios de los superuniversos.
Un espíritu creativo es la madre de los órdenes angélicos, de una creación local. Estas ministras seráficas son originales de cada universo local, aunque están formadas según los patrones del universo central. Todos estos creadores de espíritus ministrantes son asistidos solo indirectamente desde el alojamiento central del Espíritu Infinito, la madre original y eterna de todas las ministras angélicas. Los 7 grupos de espíritus supremos son los coordinadores de la creación habitada. La asociación de sus cabezas dirigentes, los 7 espíritus maestros, parece coordinar las extensas actividades de Dios séptuplo. 1. Colectivamente, los espíritus maestros son casi equivalentes al nivel de divinidad de la Trinidad de las deidades del paraíso. 2. Individualmente agotan las posibilidades asociables primarias de la deidad trina. 3. Como representantes diversificados del actor conjunto, son los depositarios de la soberanía de poder y mente-espíritu del Ser Supremo que él no ejerce aún personalmente. 4. A través de los espíritus reflectantes, sincronizan los gobiernos de los ancianos de los días en los superuniversos con Magestón, el centro paradisiaco de la reflectividad universal. 5. Al participar en la individualización de las ministras divinas de los universos locales, los espíritus maestros contribuyen al último nivel de Dios séptuplo, la unión hijo-creador-espíritu creativo de los universos locales. La unidad funcional inherente al actor conjunto se desvela a los universos en vías de evolución en los 7 espíritus maestros, sus personalidades primarias. Pero en los superuniversos perfeccionados del futuro, esta unidad será sin duda inseparable de la soberanía experiencial del Supremo, presentado por un consejero divino de Ubersa. Gracias, Pepito. Muchas gracias a ti, Anita. Ya con eso terminamos el documento. Bueno, este último numeral habla de las funciones, ¿no? En realidad va a venir una vasta hueste de espíritus ministrantes que va a ser necesario que, bueno, ir en orden muy despacio, tratar de hacer cuadritos, porque nos vamos a meter en un mar de personalidades, ¿no? De ángeles de todos los tipos que se pueden imaginar. Y todo esto es descendencia, pues, de estos espíritus supremos, ¿no? Los siguientes documentos tratan de eso, de todas estas espíritus ministrantes, pero vamos a ir poco a poco y vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible para que no se nos confundan, ¿no? Porque ya desde aquí ya comenzó a complicarse la cosa, ¿no? Hemos partido de 3, de la Trinidad, de la deidad trina, y han comenzado, bueno, la Trinidad se convierte en 7, es inherentemente 7, que son todas las posibilidades matemáticamente posibles, y a su vez estos dan origen a otros 7 y a otros 7 y así sucesivamente. Bueno, creo que lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Gracias a ti. Mediante el próximo miércoles, más tardecito o mañana, les estaré mandando la grabación, el enlace a la grabación de esta sesión. Muchas gracias. Que los bendiga a todos. Chao a todos. Nos vemos el otro miércoles. Ya nos vemos. Bye, bye.